Buenas tardes, es un gran honor para mí estar aquí hablando con ustedes. Me llamo Simon Webb, soy director gerente de la Filarmónica de la BBC. Cada pocos años venimos a España y bueno, lo raro es que no me sigan aquí un ciento de músicos, aún así me encanta volver a España. La orquesta que yo dirijo, la Filarmónica de BBC, es una orquesta a nivel mundial, pero esto implica una enorme responsabilidad. Y realmente esta responsabilidad es reinventarnos constantemente. El mundo de la transmisión de televisión y radio se reinventa constantemente y pues yo tengo que trabajar con los del departamento digital o los del futuro y yo soy como, por ejemplo, ese constructo del siglo XVIII que sigue siendo igual que toda la vida en este mundo moderno. Y este es el desafío que he tenido que asumir, lo ha asumido la orquesta y se trata de reinventar las orquestas para el siglo XXI, algo muy emocionante de hacer. Y en su corazón está la colaboración. El primer lugar en el que buscamos colaboración está dentro de la propia orquesta. Al colaborar se buscan líderes, se buscan las personas con quien se pueda hablar. Y en mi mundo, ser músico es ser un líder. Si pensamos en los orígenes, cuando le damos a un niño un instrumento musical y le pedimos que lo toque, les damos permiso para que conozcan su propia voz, para que se expresen, para que comuniquen. A medida que siguen estudiando y conocen más cosas, encuentran esa voz y articulan su propia identidad a través de la música. ¡Qué cosa más bonita! Operan con integridad, con sinceridad, con autoconsciencia, empiezan a saber tomar decisiones, a asumir riesgos y a inspirarse los unos a los otros y a nosotros y a desafiarnos. Y tocando en conjuntos empiezan a conocer el trabajo en equipo. Estos son los atributos de un líder, al fin y al cabo. Esto es lo que hacemos cuando formamos a los jóvenes músicos. Estamos creando líderes. Bueno, ¿y luego qué? ¿Le damos un trabajo en una orquesta? Les decimos cuándo tienen que venir a trabajar, les decimos cuándo pueden descansar, les decimos cuándo empezar, cuándo parar, qué notas tocar, cómo tocarlas, qué sonido hacer. Les pedimos que sacrifiquen su individualidad por el bien de la comunidad, del conjunto. Esta versión de una orquesta para mí es un poco como un jardín, pero donde cada planta ha sido podada y se le ha hecho la manicura hasta que pierden su identidad. Es un jardín demasiado formal donde se sacrifica la individualidad de las plantas por el bien mayor del diseño paisajístico. O a lo mejor es un huerto muy bonito, con su atractivo particular, por supuesto, y su propio propósito. Pero ¿es eso lo que queremos que sean nuestras orquestas? Queremos que sean productivas, que sean limpitas, organizadas, y ya está. En esta versión de una orquesta, nosotros, los directores, los líderes del sector, ¿les permitimos realmente ser músicos o les exigimos que se comporten como las plantas en el huerto productivo para producir lo que nosotros queremos cuando nosotros lo queremos? ¿Qué ha pasado con sus voces individuales, sus identidades musicales, su integridad, sinceridad y autoconciencia artística? ¿Es así como deben ser las cosas? Pues empecé diciendo que cada músico es un líder. Y una de las decisiones que digo es la toma de decisiones. Bueno, veamos qué características son las que tiene el liderazgo. Nuestros músicos sabemos que hacen lo que se les manda, lo que les mandamos nosotros, los que les dirigimos, el propio director o los compositores. Es eso lo que hacen, ¿no? Y si un músico de cuerda en una orquesta, cuando interpreta, hace una serie de toma de decisiones rapidísimas. El punto de contacto con el arco, la velocidad del arco, el ángulo del dedo izquierdo, de cómo toca la cuerda. Todo esto en fracciones de segundo y se repite infinitamente en cualquier sesión que tocan. Tienen que tomar miles de decisiones importantísimas que tienen un impacto directo sobre la calidad del producto final. Estos mismos principios se aplican a toda la orquesta, que sean brillantes, rápidos en la toma de decisiones, teniendo en cuenta de que les rodean más personas y van a tener un impacto sobre ellas, sobre su papel. Y esto no es el comportamiento de un ser anónimo, esto es el comportamiento de un líder nato. ¿Y qué pasa con su identidad artística individual? Su voz.
es la de la Filarmónica de la BBC. Ahí están 99 músicos, 89, perdón. Son 89 artistas, voces individuales, son 89 líderes, o tienen que hacer lo que se les manda por el bien mayor del conjunto, para no caer en un caos extraño. Bueno, volvamos a la metáfora de los jardines y de la huerta. Si los músicos son artistas que se tienen que expresar individualmente, no tendríamos un jardín salvaje, con plantas individuales muy bonitas, pero sin cualquier tipo de estructura unificadora o identificadora. Un color abigarrado, con mucha sensualidad, pero que no podríamos calificar de jardín. ¿Tendríamos caos músicos si se expresasen como individuos? Pues no. Son artistas individuales, son líderes musicales individuales, y cuando yo les escucho, y me imagino que a ustedes les pasará, no oigo el caos. Algo hace que vayan todos juntos y sean un conjunto coherente. Lógicamente están tocando la misma partitura. Y mis plantas del jardín salvaje no tienen una partitura. Pero aquí tenemos un ejemplo de una partitura. La reconocerán ustedes, ¿no? Bueno, es algo que requiere todos esos atributos que mencioné. Todos los atributos de un líder. Individualmente, estos atributos se demuestran en momentos breves, pasajeros, y es importante que lo entendamos. Son las cosas pequeñas las que marcan la gran diferencia. Como líderes, nosotros mismos, como líderes, como directores, sabemos, nos duele, pero lo sabemos, que son las cosas pequeñas las que marcan la gran diferencia. Y en pocas ocasiones tomamos grandes decisiones, quizás sean por las que nos juzguen o por las que nos recuerdan, pero son las pequeñas acciones del día a día las que definen nuestro liderazgo, cómo saludamos a los compañeros, cómo apreciamos su trabajo. Esos momentos de flexibilidad en los que permitimos a las personas el espacio y la libertad para crecer y desarrollarse. Estas son las pequeñas acciones, pequeñas repetitivas, que nos definen a nosotros como líderes, y es esto lo que nuestros músicos hacen día tras día, todo el día, todos los días, esos atributos profundos y maravillosos que hacen que todos los músicos sean líderes y que no se pierdan cuando entran en una orquesta. Pero nosotros, sus directores, sus gestores, lo apreciamos, lo valoramos, aprendemos de ello y, lo más importante, nos modelamos sobre nuestros músicos. Vamos a ver esto, pero desde otro punto de vista. ¿Qué les estamos pidiendo a nuestros músicos? De verdad. Porque a todos los músicos les importa muchísimo el sonido que emiten, ¿no? Yo estoy en radio y esto lo veo todos los días. La calidad se basa en lo que hace cada uno de los músicos, ¿no? Son artistas, son honrados, son voces individuales que se conjugan para conseguir lo que es una orquesta, un sonido brillante. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Bueno, aquí vemos una posible respuesta. Una respuesta muy buena, excelente. Aquí vemos a Juanjo Mena. Pero yo hablo de otro tipo de liderazgo. Esto es crucial, es esencial. Ningún director, ni Juanjo, podría hacer lo que hace sin esas calidades que son como oro líquido corriendo por las venas de la orquesta. Cada músico es líder. ¿Qué quiere decir? Para nosotros, los líderes, los managers, los directivos, bueno, pues la estructura es jerárquica, ¿no? O sea, quien manda es el director. El CEO es quien se encarga del negocio. El líder de la orquesta es primus inter pares y cada uno tiene sus pequeños reinos de taifas. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con sus rasgos brillantes, sus conocimientos? ¿Qué pasa con esos líderes? Bueno, vamos a ver, algo que a mí me toca. Sue y yo nos conocimos y yo tocaba el violonchelo y Sue era una de los miembros del fideicomiso. O sea que yo era uno de esos músicos. Y a los 15 años de ser músico, pues comprendí que había aprendido mucho. Estábamos interpretando una sinfonía y de pronto se me fue la idea. No me concentraba. Y yo tocaba muy alto. En muy poquito tiempo, gran parte de la orquesta me seguía a mí.
dejando a Kurt Masur y el resto de la orquesta ahí como flotando. Estamos hablando de Londres, ¿eh? Yo estaba al fondo, en la zona de los violonchelos, pero estaba seguro de mí mismo y tocaba muy alto. Y aprendí dos cosas muy importantes ese día. En primer día, yo ya no iba a ser violonchelista en ninguna orquesta, pero sobre todo, y más importante, aprendí que las orquestas están llenas de personas que son líderes. Cualquiera de mis colegas hubiera podido hacer lo que yo hice ese día. Y sí, eso pasa a veces y lo sabemos. Pero ahí está el liderazgo. Cada músico es efectivamente un líder. Hay dos preguntas. Vamos a ver si doy respuestas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto para nuestros músicos? De verdad. Quiere decir que tienen que ser como esos jóvenes, ¿no? Esos niños de quienes hablaba, ¿no? Creativos, imaginativos, libres. Parece una contradicción. El sonido sería caótico, pero no debemos permitir a nuestros músicos que pierdan esa sensación de integridad, su honradez, su integridad musical. Pues por supuesto que sí, a veces uno comete un error, pero vale la pena. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en la realidad? Vamos a ver algunos ejemplos de la Filarmónica. Me llega uno de los músicos y me dice, deberíamos plantearnos música de cámara. Bueno, pues resulta que sí, tenemos una serie de música de cámara, es el segundo año. Son músicos quienes interpretan, pero lo programan los músicos, lo organizan los músicos, lo gestionan los músicos. Así lo hacemos ahora. Yo les doy un presupuesto, les doy un poco de apoyo de marketing y les doy un lugar. Y les dejo en paz, que hagan lo que tengan que hacer. Hay programas también de formación. Hemos oído comentarlos, pero lo más importante es que estos programas de formación y todos los de la BBC Philharmonic fueron diseñados, desarrollados y completados por nuestros músicos. Todo es el resultado de la imaginación de los músicos. Contamos con dos personas que les apoyan para conseguir el objetivo. Y luego, quizás más polémico es la improvisación. Todo músico debe improvisar. Sin duda, la expresión de la identidad es la de la creación de la música propia. Hoy hablo y en Salford están ensayando, están tocando con Matthew Barry, Hide and Seek, y van a improvisar con el solista. Intentamos conseguir que improvisen, intentar conseguir que corran ese riesgo. Debemos permitirles que corran riesgo. Hay una serie de conciertos, se llama Red Brick Sessions. Es correr un riesgo aprovechando nueva tecnología desarrollada por la BBC. Es un audio zoom. Esto, si eres un músico, imagínate lo que implica. O sea, que puedes oír. Y a los músicos les ha encantado. Les encanta el riesgo. Ahí están en Facebook en directo, la comunicación digital. Y el músico se apasiona, de hecho los músicos son los líderes. Y si conocéis el programa de 10 piezas de la BBC, todo se centra alrededor de jóvenes músicos a nivel nacional. Pero las habilidades que necesitan son habilidades que ya tienen. Son las habilidades que nosotros defendemos, les impedimos que utilicen. Nosotros, como directivos, deberíamos de comprender que a nosotros nos corresponde aprender de ellos. Nosotros debemos correr riesgo como músicos, como quien comunica. Si alguna vez les tienta leer un manual de dirección de empresas, no lo hagan. No, lean mejor otra cosa, lean una partitura. Vayan a un concierto, escúchenlo, imagínense, como estamos ahora, en ese mundo, corriendo el riesgo de ser músico. Así que mi mensaje es muy sencillo, no hay secretos para nosotros como músicos o directivos. No, lo único que hay que hacer es prestar atención, escuchar, permitirnos a nosotros mismos y a nuestros colegas, a ser músicos y líderes. Volvemos a los jardines. Me encantan los jardines, me encantan. Aquí vemos 3 jardines muy bonitos. Uno formal, un huerto y uno salvaje, uno silvestre. Pero el jardín que yo quisiera ver, los mejores jardines, son aquellos que permiten que las plantas se expresen ellas solas. Aquí vemos el jardinero
el gran Christopher Lloyd, o Piet Oerhoff, el gran maestro holandés. Ellos permiten a las plantas que disfruten de su identidad, que florezcan, que sean ellos custodios de un jardín de este tipo. Hay que ser valiente, hay que comprender íntimamente la naturaleza de esas plantas. Para el jardín nervioso, esto, desde luego, es horroroso. Nosotros tenemos que ser como el jardinero audaz, permitir al músico ser sí misma, ser creativa, correr riesgo, y nosotros aprender de nuestros músicos. Muchas gracias.